Bienvenidos a este primer episodio donde analizamos uno de los capítulos más dolorosos y complejos de nuestra historia, el conflicto armado interno del Perú entre 1980 y el 2000. Hoy responderemos a una pregunta central que guía nuestro informe, nuestra infografía y el testimonio que hemos recogido. ¿Cómo la pobreza, la desigualdad y la ausencia del Estado volvieron vulnerables a miles de jóvenes frente al terrorismo? ¿Y cómo este mismo contexto permitió que ciertas ideologías radicales se mantuvieran incluso después del declive del conflicto? Somos un grupo de jóvenes del Colegio San Pedro de Chanel que busca explicar con responsabilidad y memoria cómo uno de los momentos más difíciles del Perú marcó a toda una generación y dejó heridas todavía presentes. No se trata solo de repasar hechos, sino de preguntarnos por qué sucedió todo esto y qué podemos aprender hoy. Entender el pasado es una forma de proteger el futuro. Empecemos por el contexto social, porque ahí está el origen de todo. En nuestro informe se explica que el terrorismo no surgió de la nada. El Perú de los años 70 y 80 era un país profundamente desigual. Las zonas rurales de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y otras regiones vivían aisladas, sin carreteras, sin postas médicas, sin maestros capacitados y sin presencia policial. Así es, Hidalgo, y eso lo refuerza nuestra infografía. En esas comunidades la pobreza extrema superaba el 70% y los jóvenes crecían sin oportunidades. Para que se entienda la magnitud, nuestros estudiantes caminaban 2 o 3 horas solo para llegar a las escuelas, con un solo profesor para varios grados. Algunos recibían clases en quechua, otros en castellano. La educación era precaria, desigual y fragmentada. Y no era solo un abandono material, era un abandono simbólico. Muchos peruanos, especialmente campesinos quechohablantes, se sentían ciudadanos de segunda categoría. Sentían que el Perú oficial vivía en Lima y que ellos no existían para el Estado. Y en medio de esa desigualdad apareció Sendero Luminoso, ofreciendo un discurso de justicia, igualdad y cambio. Un discurso engañoso, sí, pero llegaba donde el Estado nunca estuvo. Exacto. Y esa combinación, pobreza, abandono y frustración, creó el escenario perfecto para que miles de jóvenes fueran vulnerables al reclutamiento. En nuestro informe se explica que los jóvenes fueron el grupo más afectado. ¿Por qué? Porque eran quienes tenían menos que perder y más necesidades de encontrar un rumbo. Muchos habían perdido familiares, otros no encontraban trabajo y otros crecieron entre pobreza extrema y discriminación. Así es, Misael. Sendero Luminoso lo sabía y por eso los buscaba directamente. Visitaban escuelas rurales, ofrecían becas falsas, prometían educación popular y se aprovechaban de la frustración estudiantil. Para muchos jóvenes, Sendero se presentó como la única organización que hablaba su idioma, aunque su discurso escondía violencia extrema. Aquí entra a tallar el testimonio que hemos tomado. La señora entrevistada recuerda los apagones, las bombas, los rumores de ataque. Habla del miedo permanente de no saber quién era el enemigo y de sentir que el Estado no podía protegerlos. Ese miedo llevó a muchos jóvenes a unirse, no solo por convicción, sino por supervivencia. Exacto, John. Muchos jóvenes fueron reclutados voluntariamente, pero confiando en promesas falsas, y otros fueron reclutados a la fuerza. Sendero utilizaba amenazas, castigos y hasta justiciamientos para obligar a jóvenes y comunidades a obedecer. Y en el otro extremo, las Fuerzas Armadas también reclutaron jóvenes rurales, sin formación adecuada, sin protección y sin preparación psicológica. Así, cientos de jóvenes terminaron atrapados entre dos fuerzas violentas. Lo que vemos es claro. Los jóvenes fueron vulnerables, no porque fueran fáciles de manipular, sino porque crecieron en un entorno donde el Estado no garantizaba educación, seguridad, trabajo ni futuro. Este conflicto dejó más de 69.000 víctimas, según la CBR, la Comisión de Verdad y Reconciliación, miles de desaparecidos, desplazados y comunidades destruidas. Pero más allá de los números, lo que quedó fue un trauma profundo. Nuestra infografía lo muestra claramente. Miedo, desconfianza en las autoridades, rupturas familiares, inseguridad constante. Ese trauma no se borra con un decreto ni con el paso del tiempo. Se queda grabado en las personas, en los pueblos y en la memoria colectiva. Y esas heridas sociales fueron el terreno perfecto
para que quedaran rastros de la ideología radical. Cuando un país queda fragmentado, dividido y desconfiado, cualquier discurso extremo de odio, venganza o rechazo al Estado encuentra espacio para sobrevivir. Por eso no es sorprendente que, incluso después de la captura de Abigail Guzmán, ciertas ideas persistieran, no porque tuvieran fuerza política, sino porque las causas de fondo, la pobreza, la exclusión y la desigualdad, no desaparecieron de la noche a la mañana. Y aquí entra la segunda parte de nuestra pregunta. ¿Por qué algunas ideologías radicales sobrevivieron incluso después del declive del terrorismo? Porque las condiciones que originaron la violencia no desaparecieron. Muchos pueblos siguieron olvidados, sin acceso a servicios básicos, sin trabajo, sin seguridad. Si el origen es social, la solución también debe ser social. Cabe recalcar que además en las cárceles surgieron estructuras internas, grupos organizados que mantuvieron la doctrina senderista. No fue la mayoría, pero sí un grupo radicalizado que veía a Guzmán como un líder absoluto. Como ya vimos en nuestro informe, cuando una identidad se construye sobre una ideología, es difícil que esa identidad desaparezca, incluso con la derrota militar. La ideología se convierte en refugio, en explicación, en sentido, y mientras existan desigualdades, esa ideología puede reactivarse en pequeños núcleos. Entonces, según nuestro informe, nuestra infografía y el testimonio que recogimos, la pobreza, la desigualdad y el abandono estatal no solo hicieron vulnerables a miles de jóvenes frente al terrorismo, sino que también explican por qué ciertas ideologías radicales lograron persistir después del conflicto. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Somos estudiantes del Colegio San Pedro Chanel, comprometidos con comprender nuestra historia. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bienvenidos a este segundo episodio. En el capítulo anterior analizamos cómo la pobreza, la desigualdad y la ausencia del Estado hicieron vulnerables a miles de jóvenes frente al terrorismo. Hoy respondemos una pregunta igual de importante. ¿Cómo explica el conflicto armado peruano que mientras algunos jóvenes reclutados por Sendero Luminoso lograron abandonar la violencia y reconstruir su identidad, habían otros militantes que mantuvieron su ideología radical incluso desde prisión, reforzando el culto a Abimael Guzmán? Para explicarlo, trabajaremos con todas nuestras fuentes históricas que analizamos en nuestro proyecto, especialmente aquellas que describen el papel del Estado y del gobierno de Alberto Fujimori en los años más intensos del conflicto. Así es, José. Y lo más fuerte es que estas fuentes muestran que el conflicto no solo se libró con armas, también se libró dentro de las personas, en su identidad, en sus historias y en sus creencias. Hoy veremos cómo dos personas dentro del mismo conflicto tomaron caminos totalmente opuestos. Uno hacia la vida y otro hacia un fanatismo cada vez más profundo. Para entender a quienes lograron abandonar la violencia, tenemos el testimonio más claro. Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán. Él fue reclutado siendo un niño campesino, en medio de pobreza extrema y sin presencia del Estado. Exacto. Lurgio cuenta que no entendía la ideología senderista. Lo que entendía era el hambre, el miedo y la necesidad de sobrevivir. Y por eso nunca se formó en él una identidad ideológica fuerte. Era un niño que seguía órdenes para no morir. En su libro, narra momentos en los que vivió la crueldad de Sendero, abusos, muertes, castigos absurdos. Esos momentos generaron dudas, y esas dudas fueron grietas que le permitieron cuestionar la causa. Y cuando fue capturado por el ejército, encontró un camino distinto, primero como soldado, luego buscando una vida religiosa y finalmente como académico. Cada una de esas etapas fue una reconstrucción profunda de sí mismo. Su identidad nunca fue "soy senderista, por eso puedo cambiar". Su historia demuestra algo clave. Si la ideología nunca se interioriza totalmente, la salida es posible. Pero ese no fue el caso de muchos militantes. La tesis Los oscuros presagios describe cómo dentro de las cárceles
Sendero Luminoso no se debilitó, se reorganizó. En penales como Castro Castro, Llanamayo y Chorrillos, formaron comités internos, horarios de estudio, rituales de adoctrinamiento y reuniones donde analizaban la línea política. La cárcel se convirtió en un espacio para reforzar la ideología. Y lo más fuerte, el culto a Abimael Guzmán, la tesis explica que su figura era considerada guía, jefe y maestro. Sus documentos se estudiaban como textos sagrados. Para muchos militantes la identidad era, soy senderista porque sigo al presidente Gonzalo. Por eso, incluso encarcelados, no cambiaron. Al contrario, la prisión reforzó su radicalización. Mientras Lurgio rechazaba la violencia, estos militantes la idealizaban como parte de su misión revolucionaria. Y ahora entramos a un punto crucial, que aparece en la fuente sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Durante su gobierno se emprendió una lucha frontal contra el terrorismo, que tuvo dos caras. Una militar, que logró capturar a Abimael Guzmán, y otra represiva, que incluyó violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así es, las fuentes explican que hubo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Acciones como las del Grupo Colonia, la esterilización forzada o las intervenciones militares descontroladas terminaron convirtiéndose en terrorismo de Estado. ¿Y qué efecto tuvo todo esto? Las fuentes muestran que este tipo de violencia no debilitó ideológicamente a los senderistas convencidos, sino que los fortaleció. Para ellos las acciones del Estado eran pruebas de que el sistema era corrupto y opresor. La represión se volvió gasolina para el fanatismo. Mientras tanto, para jóvenes como Lurgio, que no estaban ideologizados, esa misma violencia no los radicalizó, los quebró emocionalmente, los hizo huir del conflicto, buscar otro sentido. Pero para los militantes convencidos, especialmente los de los penales, fue al revés. La represión de Fujimori confirmó su visión del mundo y reafirmó su identidad senderista. Entonces, vemos que la diferencia no está solo en las experiencias, sino en cómo cada persona las interpretó. En cambio, ¿quiénes formaron parte del núcleo ideológico? ¿Quiénes hicieron de Sendero su identidad y de Guzmán su figura central? No cambiaron ni siquiera en prisión, ni siquiera frente al fracaso militar del movimiento. Ahí está la clave de toda la pregunta. No es el reclutamiento lo que determina el destino, sino la identidad que se forma dentro del conflicto. Entonces, las fuentes históricas que analizamos explican que algunos jóvenes pudieron reconstruir su vida porque nunca internalizaron la ideología, mientras que otros, radicalizados y reafirmados, incluso por la violencia estatal, se aferraron a su fanatismo durante décadas. Y entender esas diferencias nos ayudan a comprender no solo el pasado, sino los riesgos que ahora enfrenta el Perú. Gracias por escucharnos. Somos estudiantes del Colegio San Pedro Chanel, comprometidos con conocer y reflexionar nuestra historia.